Revelado, el increíble momento en que mi nuera me abofeteó, pero mi mejor amiga hizo algo extraño en medio de la tormenta. La sala estaba llena de risas, que poco a poco se transformaban en murmullos incómodos. El aire estaba impregnado del aroma a mole y tortillas recién hechas, y en ese ambiente festivo, la discusión sobre el futuro de mi hija empezó a encender la llama de la tensión. Mariana, con su mirada desafiante, se convirtió en el centro de una discusión que creía trivial, pero que la hería profundamente. Las tradiciones familiares que había intentado inculcar parecían evaporarse ante la modernidad que ella prefería. Javier se sentía atrapado en una red de desesperación. Había trabajado arduamente durante más de 25 años en la clínica del pueblo, un lugar donde cada paciente era tratado como un miembro de la familia. Pero en ese instante, todo su esfuerzo parecía desvanecerse. La frustración se acumulaba en su pecho mientras enfrentaba la falta de reconocimiento de su propia hija, influenciada por una nuera que no entendía el valor de la historia familiar. Sus pensamientos continuaban girando en torno a lo que un día significó el respeto, el sacrificio y la dedicación. De pronto, la acusación de Mariana voló como una flecha, impartiendo un silencio helado. ¿Todo lo que has hecho, acaso vale la pena? No te necesito para decidir mi vida, dijo, y su furia la llevó a darle una bofetada. La inesperada violencia ralentizó el tiempo. El eco de su mano cursiva resonó en su mente más que el dolor físico. Javier sintió como su orgullo se apagaba, ahogado por una humillación abrumadora. Un torrente de emociones lo invadió, luchando entre el deseo de proteger su honor y la necesidad de entender las razones de Mariana. La atmósfera se tornó densa y pesada. Fue entonces que Lucía, mi amiga de toda la vida, decidió intervenir. Con una voz serena, reveló un secreto que había guardado durante años. Su abuela le había dejado un legado oculto que podría cambiar el rumbo de su vida. Javier apenas podía procesar sus palabras cuando una chispa de esperanza comenzó a aflorar. Su mente vacilaba entre la confusión por el escándalo con Mariana y esta revelación inesperada. Este legado prometía una solución a las dificultades económicas que habían persistido durante años. Sus ojos, antes cargados de tristeza y frustración, ahora brillaban con inquietante posibilidad. Se encontraba en una encrucijada, un dilema que podría afectar no solo su vida profesional, sino también los lazos familiares que siempre había valorado. ¿Debía aprovecharse de esta revelación para encontrar una nueva dirección o dejar que las heridas del pasado guiaran su camino? La ira y la venganza comenzaron a entrelazarse en su mente, amenazando con hacer que su juicio se nublara. La percepción de injusticias, la falta de respeto y el desdén de su nuera le hacían cuestionar si realmente valía la pena mantener la paz familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las sombras se alargaban en el jardín donde se sentaba solo, la brisa suave le traía recuerdos de su abuela, sus enseñanzas y la calidez de su amor. Javier se preguntaba si este legado podría no solo restaurar su autoestima y honor, sino también sanar las heridas familiares. Se sentía atormentado, recordando el momento de la agresión y la mirada de desprecio de Mariana, a la que en algún momento había considerado parte de la familia. La incertidumbre sobre cómo enfrentar todo esto lo mantenía despierto. ¿Sería capaz de confrontar a Mariana, una pieza crucial de su conflicto, o dejaría que el resentimiento lo guiara en esta encrucijada de su vida? La respuesta se le escapaba, mientras las hojas movidas por el viento parecían murmurar secretos que aún no había descubierto. Con el corazón acelerado, Javier se levantó del banco donde llevaba horas sumido a sus pensamientos. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, ofreciendo un espectáculo calmante que contrastaba con su caos interno. La revelación de Lucía pulsaba en su mente, desatando un torrente de posibilidades. Lidia, su abuela,
Había sido una mujer de fuerte carácter, y aunque a menudo su legado había parecido un peso, ahora se convertía en una oportunidad. Mientras caminaba hacia la clínica, cada paso era una mezcla de incertidumbre y determinación. Necesitaba pensar con claridad, despojándose del daño emocional que había sufrido. ¿Cómo podría transformar el legado del que Lucía habló en una herramienta de revitalización personal y profesional? Al llegar, el familiar olor a desinfectante y el suave zumbido de la maquinaria le dieron un sentido de familiaridad. Pero a diferencia de antes, Javier ya no podía ignorar su estancamiento. Llevaba años sintiéndose atrapado en la rutina de la clínica, un lugar que había sido un refugio, pero que ahora le provocaba un desasosiego profundo. La idea de un legado oculto le planteó la posibilidad de usar sus conocimientos y habilidades de nuevas maneras, quizás innovando en su práctica, o incluso explorando oportunidades más allá de sus límites habituales. Esa noche, mientras revisaba algunos registros médicos, una idea surgió en su mente. Quizá el legado de su abuela no solo era un recurso financiero, sino también una perspectiva. Javier recordó las historias que Lidia contaba sobre su juventud y cómo, contra viento y marea, había iniciado un pequeño negocio que ayudaba a la comunidad. Con esa inspiración, su mente comenzó a planificar. ¿Qué pasaría si comenzara a organizar talleres de salud familiar? ¿No sería ese un modo de reconciliar su historia con la modernidad que Mariana tanto defendía? Podría ofrecer un espacio para que tanto su hija como su nuera entendieran que el conocimiento de la salud podía ser un puente entre generaciones. Mientras consideraba estas posibilidades, la incertidumbre seguía acechando. Había una dualidad en sus deseos. El deseo de avanzar en su carrera y vida personal debía equilibrarse con el anhelo de sanar las heridas familiares. ¿Cómo podría lograr que Mariana abandonara su desprecio hacia su legado y comenzara a valorar las tradiciones familiares? Sin dejar que esos pensamientos lo nublaran, Javier optó por dar el primer paso. Se dirigió a su computadora y comenzó a esbozar un plan. Los detalles fluyeron rápidamente. Sesiones de grupo, temas paternales, educación sobre salud, tradición y modernidad. Con cada palabra escrita, una chispa de confianza encendía su interior. Finalmente, el viejo Javier, que había iniciado su camino en la medicina, con el deseo de servir y ayudar, comenzaba a resurgir. Al mismo tiempo, el recuerdo de la bofetada de Mariana lo hizo cuestionar si podría presentarse ante ella, no solo como padre, sino como un hombre renovado, dispuesto a escuchar y a aprender de sus experiencias. Era un riesgo, inevitablemente relacionado con el dolor, pero también con la posibilidad de cada uno de ellos crecer, como personas y familia. En ese momento, un nuevo temor lo cruzó. Si decidía avanzar hacia este nuevo camino, ¿cuál sería su reacción? ¿Se sentiría ignorada y herida al verlo salir de su zona de confort? La combinación de emoción y ansiedad lo envolvió. Las dinámicas familiares eran complejas, y había coraje en desafiar viejas heridas al presentar nuevas ideas. La visión del futuro se entrelazaba en su mente, pero antes de que pudiera concretar su plan, el sonido del teléfono lo interrumpió. Era Lucía. Sus palabras, cargadas de sabiduría y preocupación, resonaron en su mente mientras se preparaba para lo inesperado que estaba por venir. ¿Qué más había que considerar en este viaje hacia la reconciliación y el autodescubrimiento? La incertidumbre lo llevó a darse cuenta de que al final el verdadero legado podría ser la valentía de enfrentar lo desconocido. Entonces, una nueva pregunta lo asaltó. ¿Estaría listo para arriesgarse en este camino hacia la renovación y la sanación emocional, o se quedaría estancado en el pasado? La respuesta, suspendida en el aire, parecía lo más importante que había que resolver. El momento de confrontar no solo al legado, sino a su propia familia, estaba cada vez más cerca. Javier no podía evitar sentir que el momento estaba tomando forma, un cruce decisivo entre el pasado y el futuro. Se sentó en su escritorio, en la penumbra de su oficina, y las ideas empezaron a fluir como un río desbordado. Abrir un diálogo con su familia era una necesidad, pero estaba claro que para que eso ocurriera, debía cambiar su enfoque. Los talleres de salud que había visualizado cobraban cada vez más sentido, no solo como un proyecto profesional, sino como una vía para reconstruir puentes. Al preparar una presentación rudimentaria, se sintió tocando la esencia de su ser. ¿Por qué no hacer más que transmitir información?
Cada sesión podía ser una oportunidad para compartir anécdotas familiares, experiencias que unieran a generaciones, la sabiduría de su abuela, el conocimiento moderno y el vivaz espíritu de su hija. En un instante, lo que había comenzado como una meta profesional se transformó en algo más profundo, algo casi íntimo. Con cada clic del teclado, el miedo inicial se iba disipando. Argumentaría cómo la tradición podría integrarse con los últimos descubrimientos en salud. Se concienciaba de que su legado no dictaba su futuro. En cambio, era su relación con él lo que le permitía crecer. Esa era una lección para Mariana, pero también un mensaje claro para él mismo. El pasado podía ser un catalizador, no un freno. Sin embargo, ese fuego recién encendido era acompañado por un conflicto interno. El rechazo que había sentido de su nuera, junto a su propia inseguridad como padre, amenazaba con apagar la llama de su nuevo propósito. Con cada movimiento, Javier tambaleaba entre la esperanza y la duda. La herida dejada por la bofetada de Mariana aún palpitaba en su memoria, una señal de que las cosas no serían simples. Tomó aire y se recordó que en la medicina, como en la vida, la verdadera transformación no se logra sin desafíos. Cada paciente, cada diagnóstico, era un paso hacia el aprendizaje. Con la ilusión de su nuevo proyecto, Javier no podía olvidar que la reconciliación con Mariana también demandaría valentía. No bastaba con ser fuerte, debía ser comprensivo. Su papel como padre requería capacidades que debía desarrollar, y eso implicaba diálogos incómodos y momentos de vulnerabilidad. Así que se recogió en su propio pensamiento, planificando cuidadosamente ese primer encuentro. Decidió que, en lugar de lanzarse de lleno al debate de su propuesta, necesitaría explorar lo que había ocurrido entre ellos, el porqué de la bofetada. La herida no solo era superficial, era un símbolo de una falta de comunicación que había dejado a ambos atrapados en su orgullo. Necesitaba escuchar y entender su perspectiva, pero también era crucial que ella viera su propio proceso de cambio. No era solo su legado el que estaba en juego, también lo era su familia, su unidad. Mientras terminaba de bosquejar su propuesta, Javier sintió un impulso renovado. Pero, ¿cómo lo encajaría todo? ¿Qué palabras elegiría para abrir el diálogo? El miedo a no ser comprendido permanecía, y la perspectiva de la confrontación lo inquietaba. Era hora de tomar acción. Con el documento impreso en la mano y un nudo en el estómago que le recordaba lo difícil de los cambios, Javier hizo una pausa. Sin querer, su mirada se desvió hacia su teléfono. El mensaje de Lucía aún resonaba en su mente, sugiriendo que la conversación con Mariana debería ser un espacio de sinceridad, no de reproches. Se levantó, decidido. Había llegado el momento de hablar con su hija, de negociar ese terreno fértil donde el pasado pudiera ser utilizado no como un peso, sino como una base sobre la cual levantarse. La urgencia de establecer esos lazos antes de comenzar su proyecto retumbaba como un latido en su pecho. Con la cabeza llena de posibles respuestas y preguntas que necesitaban ser formuladas, dio el primer paso fuera de su oficina. Javier sabía que enfrentarse a Mariana no sería fácil, pero en su interior, una voz firme le susurraba que estaba listo para desgranar el complicado entramado de su relación, por doloroso que fuera. Lo que no sabía era que esta lucha interna sería la prueba más difícil de su vida. Realmente podría soportar enfrentarse a su propia familia y poner todo en la balanza, arriesgando no solo su vínculo con Mariana, sino también su camino hacia la autorrealización y la sanación emocional. La puerta estaba abierta, pero el umbral era el más temido, la realidad de la aceptación. Sin embargo, en el fondo, Javier anhelaba más que una conversación, anhelaba construir algo nuevo. Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir. Javier respiró hondo mientras se acercaba a la sala de estar donde Mariana había estado. La luz del atardecer entraba por la ventana y el suave resplandor dorado parecía casi real, en contraste con la tensión que lo envolvía. Se sentía como un explorador abriendo un camino poco conocido, al borde de un abismo cuya profundidad no podía medir. Al entrar, encontró a Mariana sentada en el sillón, con una expresión que oscilaba entre la contemplación y la incomodidad. La atmósfera estaba cargada, y Javier, al observarla, reconoció que el deseo de comunicarse era mutuo, aunque ambos parecieran estar atrapados en ciclos de desconfianza. «Hola, Mariana», dijo, intentando sonar tan natural como pudiera. Su voz tembló ligeramente, y notó que su hija alzó la vista. Había en sus ojos una chispa de sorpresa, pero rápidamente la sustituyó una muralla de resistencia. «Hola, papá», murmuró, sin cambiar de postura.
Esa simple palabra tenía el poder de abrir y cerrar puertas a la vez. Javier tomó asiento en la silla de enfrente, buscando un punto de apoyo en aquel entorno familiar, que en ese momento le parecía ajeno. Partir de allí se tornó crucial. Mientras sus pensamientos danzaban en círculos, recordó la importancia de la conexión genuina. ¿Qué pasaría si, en lugar de sentirse como adversarios, se permitían simplemente ser? He estado pensando, comenzó, luchando por mantener la voz equilibrada, en lo que ocurrió entre nosotros. La bofetada fue un momento difícil. Me gustaría entenderlo. Mariana lo miró fijamente, y él sintió cómo una parte de su escudo se desplomaba, abriendo una pequeña brecha. Pero la defensiva volvió a cerrarse cuando ella respondió. No creo que haya mucho que entender, papá. Solo me dolieron tus palabras y quise que lo supieras. Las palabras de su hija cayeron como un peso sobre sus hombros. Mientras se sentaba allí, enfrentándose a esta manifestación de dolor, empezó a cuestionar sus propios motivos y deseos. ¿Era realmente lo que había dicho lo que había causado esa reacción? ¿O había algo más profundo que había tocado un nervio en ella? Entiendo que sientas así, y lo lamento, insistió Javier, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar y aprender, no solo como profesional, sino como tu padre. La mirada de Mariana pasó de la defensa a la vulnerabilidad. Javier pudo notar que sus ojos se humedecían, pero no se permitió interrumpir su proceso. Se sentía en una encrucijada emocional. Su papel como padre estaba en juego, pero sin duda, este era el momento en que ambos debían despejar la niebla en la que habían estado atrapados. ¿Por qué lo sentías necesario? Saber de mis decisiones de vida, mi relación con tu madre. Simplemente, ¿por qué te importan tanto? La pregunta era directa, casi un desafío. Dándose cuenta de que esa era la oportunidad que tanto había deseado para sincerarse, Javier tomó un instante para organizar sus pensamientos. La urgencia de revelar su verdad era inminente. Porque yo siempre he querido ser un buen padre, comenzó, pero a lo largo de los años también he permitido que la profesionalidad se interponga en nuestro vínculo. He creído que mis logros podrían compensar mis errores como padre. Mi intención nunca fue hacerte sentir mal. Mariana frunció el ceño, procesando sus palabras mientras un silencio pesado se instalaba entre ellos. La inversión emocional mezclada con la vulnerabilidad estaba creando un espacio donde la posibilidad de diálogo era real. Sin embargo, la fachada de Mariana no se quebraba con facilidad. Javier sintió que necesitaba un último empujón. Te propongo algo, dijo, sintiendo que el momento era crucial. Quiero que participes en estos talleres de salud que estoy creando. Sé que a primera vista puede parecer que son solo un proyecto, pero para mí son una forma de reconectarnos. Mariana arqueó una ceja. La incredulidad pintada en su rostro refutaba el impacto de su propuesta. ¿Y eso arreglaría todo? La respuesta era complicada, y una parte de Javier se sintió abrumado por la urgencia de encontrar ese puente entre lo que quería ser y lo que había sido. Mientras se debatía entre la esperanza y la angustia, un brillo en los ojos de su hija le dio pie a seguir. No lo sé, pero es una oportunidad, dijo, con una determinación que se hizo más firme con cada palabra. No busco que arregles todo, sino que realmente me vea, que entiendas nuestras historias. La conversación se había transformado en un punto de inflexión, pero Javier sabía que el camino hacia la reconciliación estaba repleto de desafíos. La presión de la verdad lo envolvía, y a medida que las palabras y emociones fluían, un nuevo dilema se cernía sobre él. ¿Podría realmente abrirse a su familia, desnudando sus miedos y vulnerabilidades para construir un futuro donde la comunicación no fuera un obstáculo, sino un puente real? Mientras Mariana comenzaba a abrirse, detrás de sus miradas un nuevo desafío se vislumbraba, un encuentro inesperado que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. ¿Quién sería la desconocida que llegaría a su puerta y sacudiría los cimientos que Javier creía haber construido? El sonido del timbre reverberó en la sala, interrumpiendo el momento tenso que compartían Javier y Mariana. Ambos se miraron, conscientes de que la serenidad que intentaban construir podía verse afectada por cualquier elemento externo. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Ese timbre significaba la llegada de alguien fuera de su mundo, como un recordatorio de que la vida siguió avanzando mientras ellos lidiaban con sus demonios internos. ¿Quién será?, preguntó Mariana, mientras su interés se tornaba en una mezcla de curiosidad y desconfianza. Javier se levantó, tratando de contener su inquietud.
Al abrir la puerta, se encontró con una mujer de mirada decidida y profundas arrugas de preocupación marcadas en su rostro. Era Valeria, su amiga de años, a quien tenía tiempo sin ver. El abrazo que Javier le dio estuvo cargado de una mezcla de alegría y ansiedad. «¡Javier!», exclamó Valeria. «He escuchado lo que ha estado sucediendo. Necesitamos hablar». La sorpresa de Mariana fue palpable y la tensión se reinició al instante. Javier sintió que un nuevo nivel de conflicto se aproximaba. La mirada de Valeria era intensa, parecía haber asumido el rol de mediadora sin previo aviso, y eso lo llevó a cuestionar si habían estado preparados para abrir esa nueva puerta. «Eres bienvenida, Valeria», dijo, intentando inyectar un aire de normalidad. «Ven, pasemos al salón». Mientras se acomodaban, Javier no podía evitar pensar en cómo Valeria había sido su confidente durante años. Ella sabía de sus luchas personales, pero ¿qué tanto había compartido sobre su relación con Mariana? La incógnita lo invadía. «Tengo la sensación de que esta no es solo una visita amistosa», dijo Valeria, mirando a ambos con seriedad. «He visto de primera mano cómo este conflicto los está afectando a los dos. No hay una solución rápida, pero creo que hay algo que podríamos hacer para avanzar». Mariana, quien hasta ese momento había asumido una postura defensiva, se mostró intrigada. Quizás la presencia de Valeria podía sacudir la rígida estructura en la que Javier y ella estaban atrapados. «¿Qué sugieres?», preguntó Mariana, aunque la desconfianza en su expresión seguía latente. Valeria respiró hondo. La determinación en su mirada revelaba que había venido preparada. Los tres estamos sufriendo. Pero tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una especie de taller de empoderamiento personal? Podríamos trabajar en alinear sus objetivos individuales con sus deseos de relación. Un espacio seguro para hablar y aprender. El aire se tensó, y Javier recordó cómo años atrás había asistido a diversas sesiones de crecimiento personal. La idea resonó en su mente, pero el temor a abrir viejas heridas lo detenía. «Valeria, estoy dispuesto a escuchar, pero», dijo Javier, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. «La reconexión requiere el compromiso de todos, y todavía no estoy seguro de si Mariana estaría interesada en esto». La mirada de Mariana, que se había iluminado al oír la propuesta, se tornó reflexiva nuevamente. Tener a Valeria allí representaba una oportunidad que no debían desperdiciar, pero también levantaba dudas sobre cuán seguros se sentirían al desnudarse emocionalmente en un espacio nuevo. «No quiero una solución fácil, pero tampoco estoy dispuesta a que este conflicto persista. He perdido demasiados años en discusiones que no nos llevan a ninguna parte», dijo Mariana, desafiando la desconfianza que había mantenido. La conversación tomó un giro inesperado, abriendo un camino hacia la acción que no habían considerado. La idea de un taller se convirtió en un faro de esperanza, aunque también despertaba un profundo temor ante lo que podrían descubrir sobre sí mismos. Javier sintió como la urgencia de avanzar contrastaba con el pánico que lo invadía. Lo que empezaba como un intento de reconciliación podría muy bien convertirse en una revelación profunda y dolorosa. Sabía que enfrentarse a las sombras del pasado no sería fácil, pero también comprendió que sin ese enfrentamiento, el ciclo de sufrimiento continuaría. Pero mientras Valeria comenzaba a trazar un plan, un mensaje apareció en el teléfono de Javier, interrumpiendo sus pensamientos. La vista del nombre en la pantalla hizo que el pulso se acelerara. Era un recordatorio escalofriante de que la situación con Mariana podría ser solo el comienzo de una tormenta mucho mayor. «Si el pasado no queda resuelto, ¿seremos capaces de dejarlo ir?», se preguntó, sintiendo que el dilema personal que enfrentaba apenas comenzaba. La atmósfera en la sala se volvió más opresiva tras la llegada de Valeria y sus inquietantes sugerencias. Javier sabía que el camino hacia el taller de empoderamiento personal sería complicado y doloroso, pero no podía ignorar la necesidad de cambiar la dinámica con Mariana. Era el momento de confrontar sus miedos y prejuicios. Mientras Valeria comenzaba a exponer las reglas que cada uno debía seguir en los talleres, Javier se sumergió en sus pensamientos. Recuerdos de antes, de su relación con Mariana, emergieron como fantasmas que habían estado encerrados en un rincón oscuro de su mente. Se dio cuenta de que había evitado la autocrítica, aferrándose a una imagen de sí mismo que ya no existía. Necesitaba despejar el aire, vulnerarse ante su pareja y reconocer las fallas de su conexión. Mariana lo observaba con atención. Parecía más abierta y dispuesta a participar, pero aún había una barrera que la mantenía cautelosa. En ese instante, Javier tomó una decisión. Tenía que dar el primer paso hacia su propia transformación personal,
un paso que impulsaría la relación hacia tierras desconocidas. Lo que había construido con ella merecía renovarse y ampliarse. Valeria, estoy de acuerdo en intentarlo, dijo, con determinación, pero me gustaría abrir la conversación. Me gustaría compartir lo que siento. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par. Javier sabía que ese momento era crucial. No podía permitirse detenerse. Su voz empezó a temblar levemente, pero él continuó. A veces siento que me he quedado atrapado en mis propios miedos. Quiero ser un mejor compañero, pero me asusta decepcionarte. No tengo las herramientas necesarias para ser la persona que necesitas, y eso me frustra. El aire pareció espesar a su alrededor. Valeria asintió, incentivando la sinceridad. Era un respiro dramático, y Javier sintió como un peso se aligeraba de sus hombros. Hablar su verdad era liberador, pero el miedo de Mariana era palpable. Ella tenía sus propios monstruos que enfrentar. Entiendo, pero yo también tengo mis temores y falencias, respondió Mariana, mientras su voz temblaba. En su mirada había al menos una chispa de conexión, algo que había estado ausente por tanto tiempo. Tal vez la apertura de Javier la empujaría a ser valiente también. Lo que Javier percibió a continuación fue un viaje interno profundo. Era la primera vez que realmente hablaban de sus inseguridades. Sentía que cada palabra y cada pausa estaban desmantelando las viejas paredes que habían construido entre ellos. Sin embargo, la interacción fue interrumpida nuevamente por su teléfono. Mientras Javier dudaba en mirar la pantalla, su pulso se intensificó. Valeria tomó la iniciativa y le dijo: si esto se interrumpe, el avance que has logrado se desvanecerá. Consulta el mensaje cuando estemos listos para terminar. Esa afirmación lo sacudió. Era una lección vital en la gestión de prioridades. Hablar con Mariana era la prioridad ahora. Sería capaz de vencer su instinto de revisar el teléfono, aferrarse a este momento de conexión renovada. Aceptó su vulnerabilidad. Vamos a hacer algo, sugirió Valeria. Construyamos una hoja de ruta de objetivos personales que podamos compartir. Pueden ser pequeños o grandes, pero serán diferentes para cada uno. Eso abrirá un camino hacia la comunicación honesta. Javier sentía una creciente determinación, como si un nuevo capítulo comenzara a dibujarse. Hacer esos ejercicios significaba adentrarse en un terreno inexplorado y posiblemente doloroso, pero también ofrecía la posibilidad de una relación revitalizada y más auténtica. El ambiente en la sala cambió cuando Mariana tomó lápiz y papel y comenzó a escribir. El crujido del papel era como un marco que rodeaba su nueva disposición para crecer. Javier estaba ansioso por saber lo que ella deseaba y cómo podría contribuir a sus sueños individuales. La energía era íntima, casi palpable. Pero justo cuando Javier se sentía listo para compartir su lista, un sentimiento de alarma lo golpeó. ¿Realmente estaban preparados para lidiar con la intensidad que eso implicaba? Al decírselo en voz alta, el rostro de Mariana se endureció. Yo no sé si estoy lista para enfrentar esto. Las cosas pueden salir mal, dijo con un leve temblor en su voz. Javier se dio cuenta de que había mucho más en juego que solo el deseo de sanar. Era una batalla entre la comodidad de lo conocido y el reto del cambio. Esa chispa de incertidumbre era un recordatorio de que, a pesar de sus esfuerzos, el camino hacia el crecimiento estaba lleno de dudas. Mientras el reloj avanzaba y la tensión aumentaba, Javier se dio cuenta de que su teléfono seguía vibrando en la mesa. Cada vibración era un recordatorio de que el mundo exterior no podía ser ignorado por mucho tiempo. Una sensación de inquietud se apoderó de él, como si el destino lo empujara hacia una confrontación inevitable. Se atrevería a enfrentar no solo sus propios demonios, sino también lo que el mensaje amenazaba con revelar. La respuesta estaba al otro lado de la pantalla, y el momento de decidir si debía abrir esa puerta se acercaba rápidamente. Javier sintió un torbellino de emociones al darse cuenta de que el mensaje que podría cambiarlo todo estaba esperando. La presión de tomar una decisión se cernía sobre él como una sombra persistente. ¿Debía ignorar esa comunicación que parecía insistir en reclamar su atención, o atender su presente, construyendo un nuevo camino con Mariana? Mientras la incertidumbre se apoderaba de su mente, las palabras de Valeria resonaron en su interior. La conexión aquí y ahora es lo esencial. Había promesas en el aire, promesas de cambio real y crecimiento, pero el riesgo de avanzar era igualmente aterrador. Estaría preparado para lo que el futuro deparaba, si incluso el presente era tan inestable. Debo elegir aquí y ahora, pensó, como una mantra que intentaba calmar su ansiedad. Miró a Mariana, quien luchaba internamente con sus propios miedos. Había algo en su postura, una mezcla de resolución y vulnerabilidad que lo inspiró. Si ella estaba dispuesta a enfrentar sus inseguridades,
Él también podía hacerlo. Mariana, dijo, su voz más firme. Quiero que sepas que todo esto es nuevo para mí. Estoy aquí para hacer esto junto a ti. Puede que sienta miedo, pero estoy dispuesto a enfrentarlo, porque tú lo vales. Mariana lo miró, y por un breve momento, los miedos que las mantenían separadas parecieron desvanecerse, solo para volver al instante. Javier quería más que palabras, quería una transformación. Valeria observaba con atención, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Sin embargo, una preocupación se hizo palpable en el ambiente. La incomodidad que habían estado eludiendo estaba a punto de brotar. Las palabras de Javier se sintieron como un primer ladrillo en la construcción de un nuevo cimiento para su relación. Y él sabía que debía ser más que hablar, necesitaba actuar. Podemos hacer listas, pero debemos ser honestos con nosotros mismos, siguió Javier. Esa honestidad probablemente nos hará sentir vulnerables, pero también nos dará fuerza. Con ese punto de partida, Javier sacó su propio papel y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron, desde sus deseos más íntimos hasta sus temores reprimidos. Cuanto más escribía, más claro se volvía el mapa que estaba trazando. Uno donde podía combinar sus propias necesidades con las de Mariana. La idea era construir un espacio seguro, un refugio emocional que les permitiera ser sinceros unos con otros. La atmósfera se hizo más intensa cuando Mariana, aún dudosa, también comenzó a escribir. Javier se sintió impulsado por su esfuerzo. Cada palabra en el papel simbolizaba un paso más hacia la sanación. Sin embargo, había un muro que sentiría cuando llegara el momento de compartir. ¿Qué pasaría si las palabras que escribiera y entendiera desde su perspectiva hiciesen temblar los cimientos de su relación? Aún así, sabía que era el momento adecuado para arriesgarse y confrontar las verdades ocultas. Había que hacer un intercambio, no solo de listas, sino de esperanzas y temores. Era dar en la diana de su autenticidad. Finalmente, llegado el momento, Mariana alzó la vista de su cuaderno, buscando en los ojos de Javier una guía, y quizás un poco de consuelo. No sé si me atreveré a leer lo que escribí, murmuró, su voz temblando. El rostro de Javier se iluminó con una mezcla de complicidad y ánimo. Sabía que el camino hacia la sanación no estaría exento de riesgos, y esa incertidumbre era parte de la aventura. Sin embargo, al darse cuenta de lo que podía perder si no se atrevían, buscó la forma de cautivar ese momento. Podemos hacerlo juntos, si quieres. Quizás podríamos leernos uno al otro lo que hemos escrito, para empezar a construir esto, propuso con voz pausada. De pronto, el timbre de su teléfono resonó como un desprecio a su esfuerzo. El mundo exterior irrumpía con insistencia, mientras Javier lo miraba, sintiendo cómo la sombra de la distracción amenazaba con consumir la conexión que habían comenzado a forjar. Cayendo en la tangente de la tentación del tiempo, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de dejar que el ruido exterior interrumpiera el crecimiento que estaban comenzando a cultivar? ¿O se arriesgaría a involucrarse completamente en la transformación de su relación, a pesar de la incertidumbre? La decisión que tomara marcaría el rumbo de su vida y la de Mariana. Su futuro era un enigma que lo empujaba a decidir, su teléfono o su futuro. Javier sintió que la electricidad en el aire aumentaba con cada segundo que pasaba sin que él decidiera. El impulso de ignorar el teléfono y permanecer presente con Mariana chocaba contra la tentación de descubrir qué había detrás de la notificación. ¿Era una oferta tentadora? ¿Era el llamado de un fin de semana perdido que podría desviar su atención de lo que estaba construyendo con ella? Sin embargo, lo más inquietante era lo que podría terminar por perder si se dejaba llevar una vez más por el ruido exterior. Miró a Mariana. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo, sugiriéndole que ella también entendía la importancia de ese momento. Javier tomó una decisión audaz. «Voy a apagarlo», dijo, mientras extendía la mano y presionaba el botón que silenciaría al mundo exterior. Aunque su corazón latía con fuerza, sintió que ese gesto lo liberaba de una carga. «Es un paso», pensó. «Un paso hacia un nuevo comienzo». Mariana sonrió, y esa chispa de conexión hizo que el ambiente se tornara un poco más cálido. Javier sintió que el acto de desconectarse propiciaba un espacio más profundo para la vulnerabilidad. «Ok», dijo ella, con un horizonte de esperanza en la voz. «Estoy lista». Sin embargo, un replanteamiento interno emergió en Javier.
A medida que cada uno empezó a leer las palabras escritas, se percató de que ambos hablaban de sus sueños y angustias, pero sus descripciones variaban un mundo de formas. ¿Podría realmente comprender a Mariana si no revelaba las verdades más profundas de su propio interior? La escritura era el primer paso, pero la revelación sería el verdadero desafío. A medida que ambos leían, la atmósfera se llenaba de sinceridad. Mariana expresó sus dudas sobre la capacidad de Javier para aceptar su imperfección. Por su parte, Javier habló de sus viejas inseguridades, reflejando un anhelo por la aceptación que nunca había podido permitirse. Cada palabra compartida era como un ladrillo añadido a una estructura que buscaba concretarse, pero también revelaba grietas que debían repararse. El monólogo interno de Javier crecía en intensidad. Reconocía que había sido su propio muro, la falta de decisión, lo que siempre había mantenido distante a la gente de él. Si quería que los otros se abrieran, debía enfrentarse a sus propios demonios, a esa voz que le decía que no era suficiente. ¿Cómo iba a construir algo nuevo si él mismo no se sentía digno de lo que podía surgir? Mariana terminó de leer su papel, con lágrimas en los ojos. Javier, no sé si esto es suficiente para empezar. Soy un desastre. Las palabras cortaron el aire, y Javier sintió venir una revelación inesperada. En su voz, la autocrítica resonaba más que cualquier otra cosa. Al ver la lucha en su expresión, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo enfrentarse a sus propios miedos, sino también ayudar a Mariana a liberarse de los suyos. Tú no eres un desastre, respondió con firmeza, sintiendo cómo la sangre le ardía en las venas por la intensidad del momento. Todos tenemos cosas que mejorar, pero eso no define nuestra valía. Quiero que sepan que hay un camino juntas, y quiero recorrerlo contigo. Mariana lo miró a los ojos, y por un segundo, el vínculo entre ellos se sintió como si perteneciera a otra dimensión, donde la vulnerabilidad era sinónimo de fortaleza. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso. Javier sentía que al abrirse y pisar en el terreno de la inseguridad, había puesto en la balanza algo doloroso, la posibilidad de que Mariana no pudiera salir de sus propias dudas. Un miedo sordo asentó su estómago mientras pensaba en las palabras de Valeria. Se dio cuenta de que salir de esa conversación podría ser el más grande riesgo que había tomado hasta ahora. Pero, dijo Mariana, interrumpiendo sus pensamientos, ¿y si esto no es suficiente para cambiar? ¿Y si somos incapaces de hacer lo que realmente importa? En esa simple pregunta, Javier sintió un escalofrío. La posibilidad de fallar se cernía ominosamente sobre ellos. Cada respuesta, cada palabra que intercambiaban, se sentía como una mezcla de determinación y angustia. ¿Serían capaces de transformar su vulnerabilidad en fortaleza? ¿O el miedo a la pérdida los llevaría de vuelta a la oscuridad? Con la tensión en el aire, Javier comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que el verdadero desafío no era solo construir su relación, sino también desafiar sus propios límites. Su mente giró en torno a la decisión crucial. La búsqueda de la verdad personal se entrelazaba con el futuro incierto que compartían. La conexión que habían comenzado a establecer no podía ser interrumpida. Era el camino hacia la luz, pero al mismo tiempo, las sombras del pasado nunca permanecían ocultas por mucho tiempo. En ese instante, un nuevo mensaje llegó al teléfono, y Javier no pudo evitar pensar, ¿sería una señal del destino o un nuevo obstáculo en su camino hacia la transformación? La incertidumbre en el aire se hizo palpable, mientras el sonido del teléfono resonaba como un eco en el espacio que habían creado. Javier se debatía internamente entre la urgencia de desviar su mirada hacia el dispositivo y el deseo de permanecer en el momento genuino que estaba compartiendo con Mariana. Esa notificación, ahora suspendida en el aire, se convirtió en un símbolo de todas las distracciones que siempre lo habían mantenido fuera de su camino. Sin embargo, fue Mariana quien rompió el silencio, mirando a Javier con una mezcla de desafío y agotamiento. ¿No vas a mirar qué es?, preguntó, su tono juguetón disimulando la inseguridad que aún la acechaba. Javier sabía que, si cedía a la tentación, podía arruinar el frágil hilo de conexión que estaban tejiendo. Así que en un acto de resistencia, levantó la mano en señal de que prefería permanecer donde estaban. No, por ahora, estoy concentrado en esto, en nosotros. Su voz no tembló, pero las palabras se sentían cargadas de un peso que nunca había experimentado. La decisión de priorizar su relación sobre las comodidades externas lo llenó de una renovada determinación.
Era hora de dar un paso más hacia el desafío personal que había descifrado. La conversación giró rápidamente hacia sus anhelos más profundos. Javier se atrevió a compartir sus propias inseguridades con una claridad que nunca había encontrado antes. Habló sobre cómo la búsqueda de la aprobación ajena había gobernado sus decisiones durante años, desde sus elecciones profesionales hasta sus amistades. Cada palabra era un proceso de liberación, no solo para él, sino para Mariana, quien ahora lo escuchaba con atención. Al final del día, creo que me he dejado llevar por lo que otros querían que fuera, en lugar de buscar lo que realmente deseo, admitió, su voz temblando ligeramente. Mariana asintió, sus ojos brillando con una comprensión que iba más allá de las palabras. Entonces, ¿cuál es ese deseo real?, preguntó, haciendo que Javier contemplara su propia realidad con más detalle. Los rostros de ambos se reflejaban la luz de la tarde, y en esos momentos de sinceridad cruda, Javier sintió que la idea de autenticidad empezaba a tomar forma. Sabía que para avanzar debía dejar atrás la imagen de lo que había sido y abrazar lo que estaba destinado a ser. Sin embargo, una parte de él temía que ese reconocimiento pudiera no ser suficiente para salir de las sombras. Aunque se sintió más fuerte, el miedo interno seguía al acecho, susurrándole que los viejos hábitos eran más cómodos, más seguros. Mariana rompió sus pensamientos. A veces creo que somos como dos rompecabezas incompletos que intentan encajar, dijo con una suavidad que contrastaba con la intensidad de la discusión. Su metáfora la llevó a reflexionar sobre la valentía necesaria para enfrentar sus defectos. Es un camino largo, Javier, pero puede que no estemos tan lejos de encontrarnos, a pesar de nuestras imperfecciones. Las palabras de Mariana se incrustaron en su mente. La conexión estaba ahí, la posibilidad de sanar y crecer también. Pero el desafío no consistía solo en ser honestos consigo mismos, sino también en ser valientes en las decisiones que tomarían a continuación. Y justo cuando un atisbo de claridad comenzó a surgir, su teléfono vibró de nuevo, interrumpiendo la burbuja donde ambos se encontraban. Este no era un momento olvidable, era decisivo. Mariana vio la expresión de Javier y, por un instante, la preocupación nubló la calidez que había comenzado a construir. ¿Qué piensas hacer? No podía evitarlo. ¿Sería la notificación otra prueba que lo alejaba del camino que deseaba seguir? O, peor aún, ¿podría resultar ser una representación de otro futuro que no estaba dispuesto a aceptar? Javier sintió cómo el peso de su elección se hacía cada vez más pesado. La dualidad de su deseo de empezar algo nuevo y el miedo a romper con el pasado se manifestaba con cada latido. Sabía que esta elección decidiría el rumbo de su vida, y más ingeniosamente, también el de Mariana. Con el futuro incierto por delante, Javier comprendió que el momento de la verdad se acercaba. Las sombras se cernían otra vez, pero esta vez había una opción clara ante él. Tendría que elegir entre atender el ruido exterior o aferrarse a lo que había comenzado a construir. Con el teléfono aún en la mano, Javier se preparó para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿tendría el coraje de dar el siguiente paso o sucumbiría a la tentación de un futuro predecible? Javier tomó una respiración profunda, sintiendo que el momento se convertía en una encrucijada que definía su camino. La insistente vibración de su teléfono resonaba como un eco de su propia incertidumbre, un recordatorio de que aunque las distracciones eran constantes, la posibilidad de un futuro diferente dependía exclusivamente de su decisión. Miró a Mariana y en su rostro vio el reflejo de sus propios miedos y anhelos. Era un espejo que le mostraba no solo la conexión que estaban comenzando a forjar, sino también las luchas internas que ambos llevaban, cada uno con su propia carga de inseguridades. Había una comprensión tácita, estaban al borde de un cambio significativo, y era hora de actuar. Con una determinación renovada, levantó el teléfono y lo apagó. Sin ese ruido exterior, un silencio cargado de posibilidades envolvió la sala. Mariana arqueó una ceja, sorprendida por su elección, pero también aliviada. Javier sintió que con cada segundo que pasaba sin esa distracción, se acercaban un poco más a su verdad y a su sanación. Lo que quiero es reconstruir lo que hemos perdido, declaró Javier,
sintiendo que las palabras se alineaban con su propósito más profundo. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero ser el padre y la figura de apoyo que necesites, y creo que juntos podemos entender cómo unir nuestras historias. El rostro de Mariana se suavizó, como si las murallas que la separaban comenzaran a desmoronarse. La lucha interna que había sentido estaba comenzando a sentirse como una conexión compartida. Ella tomó aire y por primera vez se sintió dispuesta a abrir su corazón. He tenido miedo de ser menospreciada, de no estar a la altura de tus expectativas, confesó, su voz temblando entre la fragilidad y la fortaleza. Pero también quiero ser parte de este proceso. Tal vez no tengo todas las respuestas, pero estoy lista para buscar juntas las preguntas que debemos hacernos. Javier asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Era el primer paso hacia la vulnerabilidad auténtica. En ese momento, entendió que el legado de su abuela no era simplemente un recurso económico, sino un testimonio de coraje, de enfrentar las adversidades con valentía. Una energía renovadora comenzaba a circular entre ellos, una semilla de esperanza que deseaba florecer. Podemos construir un taller que no solo trate sobre salud, sino que también abarque nuestras historias, nuestros desafíos, sugirió Javier, sintiendo que la dirección del proyecto podía volverse verdaderamente significativo. Será un espacio donde podamos compartir no solo información, sino también nuestras experiencias de vida. Así, al integrar lo viejo y lo nuevo, quizás podamos crear vínculos que nos fortalezcan más como familia. Mariana sonrió por primera vez, y esa expresión llevó consigo un aire de posibilidad. Ella sentía que podía ser parte de algo más grande, un lugar donde el pasado podría ser abrazado, y el futuro soñado. Me gustaría intentar eso, respondió con confianza. Pero necesitamos establecer un compromiso real, no solo de palabras, sino de acciones. Javier sintió que la decisión de comprometerse no solo era un pacto entre ellos, sino también un acto de restauración hacia sí mismo. Se levantó y fue a buscar materiales que había estado guardando, todo lo que su abuela había acumulado con amor y dedicación a lo largo de los años. Al regresar a la sala, colocó varios documentos sobre la mesa. Había registros, historias familiares, recetas y notas sobre eventos comunitarios. Era el legado que había sentido cargado de peso, pero ahora lo interpretaba como herramientas. Comencemos a trabajar en esto juntos. Es hora de que nuestros legados se entrelacen, dijo mientras extendía los papeles frente a Mariana. Los ojos de ella brillaban con interés, mientras hojeaba los documentos. Cada hoja contaba una parte de su historia familiar, y la conexión necesaria para nutrir la nueva dinámica. Javier sintió que cada pequeño gesto estaba marcado por un nuevo propósito, una reevaluación de su vida, y la melancolía que había sentido comenzaba a disiparse. El diálogo que habían comenzado había impregnado cada rincón de la habitación, llenando el aire con nuevas posibilidades. No eran simplemente un padre y una hija enfrentando conflictos. Se habían convertido en dos seres humanos decididos a abrirse y reconocerse en un viaje compartido. La carga de la culpa y el resentimiento empezaba a ser reemplazada por una honestidad palpable. A medida que intercambiaban ideas y sueños, la nueva identidad como familia comenzó a delinearse. Se rieron mientras discutieron sobre cómo involucrar a otros y hacer que el taller fuera inclusivo, acogedor, así como construir un legado que hubiera valido la pena. Cada dinámica, cada actividad que discutieron, era otro paso hacia la resolución de su conflicto. Dos caminos que antes parecían divergentes, ahora empezaban a confluir en un destino común. Era la oportunidad que ambos habían buscado por tanto tiempo, y el compromiso de avanzar les otorgaba una nueva identidad y un nuevo propósito. Esa noche, Javier se sintió más ligero. Había reemplazado la culpa que lo oprimía con el poder de la reconexión y el compromiso. La relación con Mariana no era perfecta, pero estaban dispuestos a construirla desde la base del respeto, la sinceridad y la voluntad de seguir adelante juntos. Finalmente, se dieron cuenta de que cada taller de salud era también un taller de sanación personal. Se abrazaron en el salón,
solidificando el primer paso hacia un futuro lleno de aprendizajes, donde el legado y la modernidad convergían. Javier había logrado no solo un reconocimiento personal, sino un vínculo restaurado y reforzado con Mariana. En ese instante de conexión, la vida parecía tener un nuevo significado. Habían decidido enfrentar la verdad, abrazar sus raíces y construir puentes donde antes había divisiones. El camino sería largo, pero Javier sabía que estaban juntos, y eso era suficiente. No se detendrán aquí. Este es solo el principio de su travesía. Si quieren seguir explorando el impacto de la transformación personal y ser parte de este viaje hacia el crecimiento, necesitan suscribirse ahora mismo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse que estas historias sigan llegando a otros. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más. Juntos podemos continuar construyendo un legado de superación.